Saludos y bienvenida a nuestro análisis de hoy. Nos vamos a meter de lleno en un texto que, bueno, para bien o para mal, ha moldeado ideas sobre el liderazgo durante casi 2000 milenios. Hablamos de la primera epístola a Timoteo. Efectivamente. Y para guiarnos estamos usando un comentario muy detallado de Hernández Díaz López, que va desmenuzando la carta casi, vamos, palabra por palabra. Y es que lo fascinante no es solo que sea un texto religioso antiguo, ¿No? es que funciona casi como un manual de campo. Es una guía sobre cómo gestionar una comunidad, cómo luchar contra la desinformación, Ujú. Y sobre todo, cómo mantener la integridad en medio del caos. justo eso. Exacto. Así que nuestra misión aquí es desgranar las claves. ¿La escribió de verdad el apóstol Pablo? El gran debate. Venga. Para empezar hay que situarse un poco. Esta carta, junto con la segunda a Timoteo y la que va a Tito, se conocen como las cartas pastorales, Un nombre que les puso Tomás de Aquino, ¿no? Allá por el siglo XIII. él mismo. Y la clave es esa, que no se dirigen a una iglesia entera como por ejemplo la carta a los romanos, Claro. sino a individuos. Son como memorandos internos para los responsables de guiar a la comunidad. Y eso nos da una ventana única a los problemas del día a día. El autor del comentario que manejamos usa una imagen muy potente. ¿Cuál? Describe a estas primeras comunidades como pequeñas islas de cristianismo rodeadas por un mar de paganismo. Uf, qué buena imagen. Debía ser una presión brutal. Imagínate. Absolutamente. Y esa presión, claro, es el telón de fondo de todo. Por eso lo primero que se aborda, incluso antes que los problemas internos, es la autoridad. La carta empieza con Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Parece que no hay duda. Pero, irónicamente, esa afirmación es el centro de uno de los mayores debates académicos sobre el texto. Sí, porque ya en el siglo XIX un montón de teólogos empezaron a decir, un momento, esto no me suena del todo a Pablo. Cuestionaron la autoría, sí. ¿Y en qué se basaban? Quiero decir, para dudar de algo que la carta afirma tan claramente. Pues el ataque, por así decirlo, vino por 4 flancos. ¿4? Vale. Sí, 4. El primero fue histórico. Decían que los viajes, los lugares que se mencionan aquí, Pues no encajan en la cronología que conocemos de Pablo por el libro de los Hechos. no cuadraba el mapa, por así decirlo. Eso es, el segundo frente era la estructura de la iglesia. Veían una organización con presbíteros, diáconos, con roles muy definidos, Y les parecía demasiado moderno. demasiado evolucionado, demasiado tardío para la época de Pablo. Le sonaba a algo posterior. Vale, el argumento histórico y el de la organización de la Iglesia. Tienen su lógica. Sí, Pero luego están los otros dos, que eran la doctrina y el estilo, ¿no? exacto. El doctrinal, porque algunos temas parecen distintos a los de sus otras cartas, y el lingüístico, por el vocabulario y el estilo. Pero esto es más subjetivo. El estilo de una persona puede cambiar mucho. No es lo mismo escribir un email rápido a un colega que un informe oficial. Es una objeción muy buena, y de hecho es el centro de la contraargumentación de la fuente. A ver, Para empezar, el problema histórico se resuelve si aceptamos algo que muchas fuentes antiguas sugieren. ¿cómo cuáles? Pues Clemente de Roma o Eusebio de Cesarea, por ejemplo. Ellos hablan de que Pablo fue liberado de su primera prisión en Roma. O sea que el libro de los Hechos termina su historia, pero no la de Pablo. Exacto. Hubo un después que no está en la Biblia, donde pudo hacer esos viajes. ¿Y ahí encajaría todo? Ahí encajaría el margen de tiempo. Y sobre la organización, el propio libro de los Hechos ya dice que Pablo nombraba presbíteros en sus primeros viajes. No es algo que surgiera de la nada. Vale. Y lo del estilo y los temas es justo lo que decías. Es una cuestión de propósito. No es lo mismo escribir un tratado teológico como Romanos a una iglesia que apenas conoces, Que escribirle instrucciones prácticas y directas a tu mano derecha. a tu colaborador más íntimo. Claro, el tono, el vocabulario, todo cambia. De acuerdo. Si damos por sentado que es Pablo quien escribe, la siguiente pieza del puzzle es entender a quién le está escribiendo. Porque este Timoteo, según la fuente, no es el típico líder carismático que una se imagina. Para nada. Y eso es una de las cosas más humanas y, diría, alentadoras del texto. Timoteo era de Listra, de un hogar mixto. Madre judía y padre griego. Eso es, su madre Eunice y su abuela Loide le enseñaron las escrituras desde niño. Era un hombre de fe profunda, pero con varias vulnerabilidades aparentes. Pero a ver, un momento. La fuente dice que Timoteo era tímido, joven Y enfermizo, de salud frágil. y enfermizo. Y le encargan Éfeso, que era un auténtico hervidero. Una de las comunidades más complicadas, sí.
Es que, sinceramente, hoy en día, vamos, ningún comité de selección lo contrataría. Imposible, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo se arriesga con un perfil así? porque Pablo no estaba mirando el currículum, estaba mirando el corazón y el carácter. Lo llamaba mi verdadero hijo en la fe. Su relación era increíblemente estrecha. De hecho, usa una palabra griega, isopsikos, para describirlo, que es muy potente. ¿Qué significa? Significa literalmente de la misma alma. Y añade la razón clave. Dice que Timoteo no buscaba sus propios intereses, sino los de Cristo y la Iglesia. Era un hombre de carácter probado. Vaya. Para Pablo, eso valía más que la oratoria, la edad o una salud de hierro. Es casi un alivio leer esto, ¿no? Demuestra que el liderazgo no va de perfección o de tener todas las habilidades. Sino de confianza y fidelidad a pesar de las debilidades. Totalmente. Quita mucha presión. No tienes que ser un superhéroe, tienes que ser fiable. Y Timoteo lo era. Por eso le confía esa misión tan difícil en Éfeso, quedarse allí para poner orden. Y el principal desorden venía de unos falsos maestros. ¿Qué enseñaban exactamente? Eran como las fake news teológicas de la época. Se podría ver así, sin duda. Su misión era confrontar estas doctrinas que eran una mezcla tóxica de legalismo judío con una forma muy primitiva de lo que luego se conocería como gnosticismo. Gnosticismo. Suena algo muy complejo. Imagínatelo como una especie de club VIP espiritual. La idea era que la salvación no era para todos, sino solo para los que tenían un conocimiento secreto, una gnosis. Era elitista. Muy elitista, intelectual, y despreciaba profundamente el mundo material, incluido el cuerpo. Y esa idea central es la que generaba todos los problemas que Pablo ataca. Exacto. La fuente desglosa sus características, y es increíble lo modernas que suenan. Primero, promovían un intelectualismo hueco basado en fábulas y genealogías interminables. Pura especulación que no llevaba a nada práctico. A nada. Segundo, generaba una soberbia tremenda. Se creían una élite iluminada. La carta dice, con bastante ironía, que eran engreídos y no entienden ni lo que afirman. Me suena a más de un debate en redes sociales. ¿Qué más? Tercero, y esto es muy curioso, caían en dos extremos morales opuestos. Por un lado, un ascetismo radical. ¿Ascetismo? Sí, prohibían casarse, comer ciertos alimentos, como si lo físico fuera malo en sí mismo. ¿Vale? Y por otro, una inmoralidad total. La lógica perversa era, como el cuerpo es una cárcel material sin importancia, lo que hagas con él da igual, solo cuenta el espíritu. ¡Qué locura! Y el cuarto punto, el que más conecta con la actualidad, usaban la piedad como fuente de lucro. Hacían caja con la religión. Es increíble lo moderno que suena todo. Elitismo intelectual, arrogancia, extremos morales y usar la espiritualidad para ganar dinero. Tal cual. Ante un panorama así, ¿cuál era la solución? No podía ser simplemente dejad de hacer eso. Pablo tenía que ofrecer una alternativa potente. Y la ofrece. La llama la sana doctrina. Pero aquí está el giro. Para Pablo, la sana doctrina no es solo tener un listado de creencias correctas. No es un examen de teología. Para nada. El objetivo final de toda enseñanza, dice, es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. En otras palabras, si tu teología, por muy correcta que sea, no produce amor, pureza y honestidad, No sirve para nada. La verdad y la vida, el credo y la conducta son inseparables. y esa idea de unir lo que se cree con cómo se vive es lo que convierte la carta en un manual práctico, sobre todo cuando habla del liderazgo. Hay un dato en la fuente que me pareció brutal. ¿Sobre los requisitos para los líderes? Sí, en el capítulo 3, para los presbíteros u obispos. Lo que me impactó es que de las 15 cualidades que se mencionan, solo una tiene que ver con la capacidad intelectual. Apto para enseñar. Solo una. Todo lo demás es sobre el carácter, cómo gestiona su casa, si es hospitalario, si no es violento, si no ama el dinero. Es una bofetada a nuestra idea moderna de liderazgo. Para un momento, ¿solo una de 15? Eso es increíblemente contracultural hoy en día. Totalmente. Lo que el texto está diciendo es que el carácter de una persona es 14 veces más importante que su capacidad intelectual para liderar. Es una idea radical, y la lógica que usa es aplastante, sobre todo en el ámbito familiar. Dice que un líder debe ser esposo de una sola mujer, apuntando a la fidelidad. Y que debe gobernar bien su propia casa. Y luego lanza la pregunta retórica, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Claro,
Es que la familia es el primer campo de pruebas del carácter. Ahí no puedes fingir. Ahí se ve todo. Ahí se ve si eres paciente, si sabes gestionar conflictos, si eres íntegro. Y además de eso, pide dominio propio, sobrio, prudente, no dado al vino. Y una cualidad clave, que tenga buen testimonio de los de fuera. Eso es. Su reputación importa más allá de las paredes de la iglesia. Su integridad debe ser pública. Y también habla de los diáconos, los que están más en el servicio práctico. Y los requisitos son muy parecidos, ¿no? Muy similares. Respetables, de una sola palabra, no codiciosos. Y una frase preciosa, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. De nuevo la misma idea. Siempre. La unión inseparable entre lo que crees y lo que eres. Y ahí, por cierto, la fuente menciona un versículo muy debatido sobre las mujeres, ¿En qué sentido? en que los expertos discuten si se refiere a mujeres diáconas, o sea, diaconisas, a las esposas de los diáconos o a colaboradoras en general. Es un debate que sigue abierto. Entiendo. Pero el cuidado no se quedaba solo en la estructura de liderazgo. La carta entra en un terreno increíblemente práctico, la gestión de las relaciones y los recursos de la comunidad. Y aquí se centra en un grupo muy vulnerable en aquella sociedad, las viudas. Así es. Esto es fascinante porque no es solo un ayudemos a las viudas, establece un sistema con reglas muy claras, ¿no es así? Un sistema de asistencia social muy sofisticado para la época. Primero, enseña cómo tratar a las personas según su edad y género para evitar conflictos. Al anciano como a un padre, a los jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Es un manual de inteligencia emocional. Sí, sí. Pero luego, con las viudas, se vuelve muy específico. ¿Qué criterios establece? Distingue entre las viudas que en verdad lo son, ¿Y esas cuáles son? las que no tienen absolutamente ningún familiar que pueda cuidar de ellas, y las que sí tienen hijos o nietos. Vale. La responsabilidad principal, dice la carta, recae en la familia. Y es muy duro en esto. Llega a decir que si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vaya, es una afirmación muy fuerte. Básicamente dice que la caridad empieza en casa. Exacto. El objetivo era doble. Por un lado, asegurar que los recursos de la comunidad fueran para quienes de verdad no tenían otra red de apoyo. Y por otro, reforzar la responsabilidad familiar, evitando que la gente se desentendiera de sus mayores pensando ya se ocupará la iglesia. Era un sistema que buscaba ser justo y sostenible. Todo esto nos lleva de vuelta a Timoteo, porque él es el que tiene que implementar todo esto. Y llegamos al consejo final de Pablo que, para mí, resume el espíritu de toda la carta. El del capítulo 4. Es el corazón del mensaje. Primero le dice que no deje que nadie lo menosprecie por ser joven, Sino que se gane al respeto. siendo un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. La autoridad no se la iba a dar un título, sino su propia vida. Y luego viene la frase clave. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ojo al orden. Fíjate en el orden. No es ten cuidado de la doctrina y luego de ti mismo. Es al revés. Primero tú. Primero tu propia vida, tu integridad, tu corazón. Y después la enseñanza. Y concluye. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero el ser, luego el decir. Es un mensaje brutalmente simple y a la vez, increíblemente difícil. Ese es el núcleo. La integridad personal del líder es tan crucial, o más, que la veracidad de su mensaje. No se puede tener una sin la otra. La autoridad moral no se impone, se gana. Entonces, recapitulando, lo que tenemos aquí es una guía de liderazgo de hace 2000 años que prioriza el carácter por encima del carisma La integridad por encima del intelecto. y el servicio por encima del estatus. Es un manual para combatir la desinformación no con más información, sino con una verdad que se vive. De hecho, la carta da una definición de la Iglesia que a menudo se pasa por alto. La llama columna y baluarte de la verdad. Es una imagen arquitectónica muy potente. Mucho. Una columna no crea la verdad, pero la sostiene con firmeza para que el edificio no se derrumbe. Y un baluarte, una fortaleza, no solo la guarda, sino que la levanta en alto para que todos la vean. Y eso nos deja con una reflexión final, que surge directamente de ese consejo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ujú. En nuestro mundo, que está saturado de información, de opiniones, donde cada persona tiene una plataforma, por pequeña que sea,
¿Cómo se aplica ese equilibrio entre nuestra integridad personal y la veracidad de lo que decimos, compartimos o defendemos? Buena pregunta. ¿Qué significa para cada cual ser columna y baluarte de la verdad en su propio entorno, en su familia, en su trabajo, en sus redes?